Estamos hoy reunidos acá en la parroquia La Ascensión del Señor en este primer día del año, donde la Iglesia nos reúne en torno a la Santísima Virgen María y a la bendición para este primer día del año, para que Dios nos acompañe durante esos 365 días que se abren hacia las posibilidades. Y vamos a hacer la reflexión tomando lo que dice la Lumen Gentium. La Lumen Gentium es una constitución, un documento que se encuentra en el Concilio Vaticano II. Esto es un documento que ustedes, por ejemplo, deben de tener en sus casas, el Concilio Vaticano II. ¿Qué es la Lumen Gentium? La Lumen Gentium es lo que la Iglesia dice sobre sí misma. Es decir, si usted quiere saber qué piensa la Iglesia sobre sí misma, usted lee la Lumen Gentium. Usted no va y busca internet, usted no va y busca cualquier persona pues que le diga ahí cualquier estupidez. No, usted coge el Concilio Vaticano II, si va a hablar de la Iglesia o quiere aprender algo sobre la Iglesia, y se lee la Constitución Lumen Gentium, la luz de las gentes. Eso quiere decir Lumen Gentium, la luz de los pueblos o la luz del pueblo. Bueno, y acá en el número 56 la Iglesia habla sobre la Santísima Virgen María. ¿Y por qué es importante que tengamos eso en cuenta de lo que la misma Iglesia habla sobre la Santísima Virgen María? Porque no falta esos documentos o estos programas, Discovery Channel o History Channel, o documentos que ustedes pueden leer en internet, diciendo que nosotros nos exageramos cuando hablamos sobre la Santísima Virgen María, y sobre todo cuando la llamamos Madre de Dios. Por ejemplo, un padre de la Iglesia, Nestorio, un señor que fue sectario porque dijo que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y él dijo que cuando definieron el dogma de la Santísima Virgen María como Madre de Dios, él dijo: entonces, si María es la Madre de la Divinidad, oiga pues, ya tergiversó la cosa. ¿Cuándo la llamaron Madre de la Divinidad? En ningún momento. Pero él empezó a decir eso. Entonces como la llaman Madre de la Divinidad, entonces tenemos que aceptar todas las religiones mitológicas del mundo grecorromano. Oiga pues, ¿y en qué momento han dicho que ella es la Madre de la Divinidad? En ninguna parte, yo no encontraba eso en ninguna parte. Pero Nestorio, para confundir, empezó a decir eso. Entonces por eso es muy conveniente que nosotros sí tengamos muy en cuenta ese tipo de cosas, sobre todo con la Santísima Virgen María y con lo que hoy se nos propone como la bendición. Entonces mire lo que dice la Constitución de la Lumen Gentium en el número 56. María, hija de Adán. Quiere decir que María es un ser humano. En ningún momento se ha dicho que María es Dios o es una divinidad femenina. No, señor, eso en ningún momento se ha planteado. María en ningún momento la percibimos como una divinidad femenina, en ningún momento. Por eso el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 56 dice: hija de Adán, es un ser humano, hija de Adán. Aceptando la palabra divina, ahí está el elemento de la libertad humana. Una de las características del cristianismo es que el cristianismo se revela propositivo, no impositivo. Dios lo que hace al hombre es proponerle su proyecto, no imponérselo. María pudo haber dicho sí o no, es decir, ella estaba predestinada, estaba capacitada para que respondiera positivamente, sí, pero pudo haber dicho que no, también, como nosotros. Nosotros antes de nacer estábamos predestinados a ser cristianos, sí. ¿Por qué? Porque nuestros papás son cristianos, nuestros abuelos son cristianos, nuestros tatarabuelos eran cristianos. Es decir, nosotros procedemos de una familia cristiana. ¿Estábamos predestinados a ser cristianos? Claro que sí. Ahora, ¿podemos en libertad escoger o no el cristianismo? Claro.
¿Ve? Es lo mismo. María estuvo preparada para ese momento, sí, pero pudo haber decirle a Dios que no también. Como ustedes y yo, que hemos sido predestinados para la salvación en el bautismo gracias al cristianismo, pero estamos en libertad de decir si sí o si no. Y sigue: fue hecha madre de Jesús. Entonces vamos a mirar el silogismo de Aristóteles. ¿Quién es Aristóteles? Aristóteles es el pensador más grande que ha llevado a su más alto nivel la capacidad racional que tenemos los seres humanos. Ese es Aristóteles. Él ha hecho que la capacidad racional que poseemos llegue a su máxima expresión. Es él. Y él hablaba de un silogismo. Él hablaba del silogismo, que es muy sencillo, que vamos a practicar. El silogismo consiste en dos premisas para llegar a una conclusión. Ese es un silogismo. Tener dos premisas que terminan en una conclusión. Vamos entonces a hacer el silogismo. Decimos nosotros que María es madre de Dios. Practiquemos el silogismo de Aristóteles. Jesús es Dios. Claro, si un cristiano no cree que Jesús es Dios, está obviando pues. Eso sí se lo digo de una vez. Todos los cristianos creemos que Jesús es Dios. Entonces, Jesús es Dios. Listo. Primera premisa. Segunda premisa: María es la madre de Jesús. Conclusión. Otra vez. Jesús es Dios. María es la madre de Jesús. Conclusión. María es la madre de Dios. Ahí está. ¿Le está sacando un pelo a una calavera? Está la lógica. María es la madre de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque la madre de Jesús, y Jesús es Dios. Ahí está. Estamos inventando algo, nos estamos creando una deidad femenina. En ningún momento estamos sacando una conclusión a través del silogismo. Lo que ustedes pueden encontrar en los cuadernos de filosofía son, por ejemplo, los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Conclusión: Sócrates es mortal. Ese es el silogismo que va haciendo Aristóteles. Entonces, esa misma técnica lógica se la aplicamos a la Virgen. Jesús es Dios. María es la madre de Jesús. Luego, conclusión, pues es la madre de Dios. Es que eso no tiene ninguna otra cosa. Por eso cuando alguien a usted le haga ese planteamiento de que es que María no es la madre de Dios, pues usted simplemente le hace ese silogismo y a ver cómo lo tumba, porque yo no veo cómo una mente que ame la verdad pueda contradecir una cosa de estas, a no ser que no crea que Jesús es Dios. Ahí sí ya no podemos entrar en discusión, porque el cristianismo sí cree. Los que pertenecemos al cristianismo creemos profundamente que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado. Eso pues es el cristianismo. Sí. Y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin el impedimento del pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo bajo Él y con Él por la gracia de Dios omnipotente, al misterio de la redención. Con razón, pues, los santos padres consideran a María no como un mero instrumento pasivo en las manos de Dios, sino como cooperadora en la salvación humana por la libre fe y obediencia. Mire que ese es otro problema que tiene la gente hoy católica. Como se ponen a escuchar a esos pastores que no son católicos, o se ponen a escuchar esos programas que no son católicos, ya la gente dice que María simplemente era un instrumento pasivo, es decir, era un instrumento útil para que Jesús viniera, pero es una mujer común y corriente. Eso es lo que dicen las sectas, que María era una mujer común y corriente, que es un instrumento pasivo donde Dios la utilizó para poder ingresar, pero apenas Jesús ingresa, entonces ya ella sigue teniendo hijos común y corriente, le empiezan a inventar cuánto chisme hay. Yo no sé de dónde es que se justifican eso, porque las únicas fuentes que tenemos no lo mencionan, y empiezan a decir pues que se convirtió en una mujer común y corriente.
No, nosotros no creemos en eso y tenemos que ser muy conscientes de esa realidad. Para nosotros María no es un instrumento pasivo, para nosotros María es una corredentora, cooperadora de la redención con su Hijo. Solo Jesús nos salva porque ella dijo que sí, solo Jesús nos salva porque ella se predispuso al plan de Dios, de resto no habría salvación. Entonces María no es un instrumento pasivo, María es realmente una co-redentora, co-operadora de la salvación de la humanidad en su Hijo. Porque ella, como dice San Ireneo, un padre de la Iglesia que le tocó luchar contra los gnósticos, este señor es francés, obedeciendo fue causa de su salvación propia y la de todo el género humano. O sea, María no solamente se salva a ella, sino que salva a toda la humanidad. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman con él: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, recuerde que cuando Eva pecó era virgen, la Virgen María lo desató por la fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mucha frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Eso es lo que nosotros sostenemos sobre nuestra Señora, la Santísima Virgen María. ¿Y en qué momento nosotros estamos cuando le rezamos a ella, cuando nos encomendamos a ella, cuando cargamos sus escapularios, cuando rezamos su Santo Rosario, cuando le prendemos esas velas para que interceda? ¿En qué momento estamos exagerando? ¿En qué momento estamos nosotros construyendo una deidad? No, nosotros lo que reconocemos es que ella es un ser humano que se abrió a las bendiciones de Dios, y Dios resaltó a su máxima expresión las bendiciones que le había dado a ella, y gracias a ella somos bendecidos todos. Ahí donde entonces nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros también, como les dije, somos predestinados. Nos bautizaron y nos pusieron 2 aceites, uno en la cabeza y otro en el pecho. Somos consagrados, somos entresacados, somos señalados. ¿Por qué nosotros no nos sentimos bendecidos? ¿Y por qué no bendecimos a los que están alrededor nuestro? ¿Por qué nosotros no nos sentimos bendecidos? ¿Y por qué las personas que están a nuestro alrededor no sienten que nosotros los bendigamos? ¿Por qué? Porque es que si se les pregunta a ustedes, ¿quién es usted? ¿O cómo se siente usted? Una persona normal, común y corriente. Y ahí está la falla. Usted no se puede sentir una persona común y corriente porque usted es entresacada, marcada, señalada, consagrada por el bautismo. Luego usted tiene una consagración especial que de pronto otra persona no lo tenga. Pero ¿qué sucede? Cuando la Virgen se le dijo que iba a concebir al Hijo de Dios, ella dijo: eso es imposible porque yo soy virgen, no conozco varón. Inmediatamente el ángel sacó entonces el tablero, sacó las crayolas, empezó a sacar el videobin, sacó el computador para colocar las diapositivas. Es decir, él hizo todo lo que estuvo a su alcance para poderle explicar a la señora qué significaba que iba a quedar embarazada sin participación de varón. Cuando ella entiende, se predispone y actúa según la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros no nos sentimos bendecidos? ¿Y por qué nosotros no proyectamos la bendición de Dios? Porque nosotros ni siquiera entendemos por qué estamos acá. Ni siquiera. A nosotros no nos chorrea el aceite. Y como no entendemos, como ni siquiera sabemos esto para qué sirve, empiezan a escuchar la gente que dice: es que a mí no me gusta venir a misa porque el cura grita. Es que a mí no me gusta venir a misa porque está aburridora. Es que no me gusta. Estamos en el campo de las emociones, en el campo simplemente silvestre de si me gusta o no me gusta. Pero la gente no tiene un planteamiento, la gente ni siquiera sabe por qué esto es importante, ¿ve?
Y por eso la gente no lucha por su fe. Y por eso la gente no se siente importante dentro de su fe. Y por eso la gente no se siente bendecida y los demás no se sienten bendecidos a través de ellos. Por la Virgen todos nos sentimos bendecidos. Pero a ver, ¿cuándo papá, mamá, hermanos se han sentido bendecidos por nosotros? Mire, cuando uno conoce esto, a veces uno sí en la iglesia puede encontrar situaciones complicadas. A veces hay personas dentro de la iglesia que buscan otro tipo de objetivos. No son personas que sean conversas, sino que son más bien pensando en otro tipo de realidades. Y a veces son personas que tienen poder y ignorantes con poder. Usted se imagina un ignorante con poder, eso es miedoso, pero así tenemos muchos. Ignorantes con poder, les perjudican, atrasan el reino de Dios, todo eso. Pero cuando uno sabe quién es, qué quiere, qué se le ha regalado a través de este sistema religioso, uno lucha por la iglesia y no dice esas bobadas que dice la gente: ay, es que el padre pasó y no me saludó, entonces yo no volví a misa. Porque así dicen. Es que a ver, cualquier cosa, vi al padre por allá borracho, entonces ya, si eso, ¿qué es esa? ¿Qué esas argumentaciones para perder uno la gracia de Dios? ¿Qué son esas argumentaciones para uno no volver a un espacio de estos? ¿Qué es esas argumentaciones para uno no tener un planteamiento sólido frente a lo que estamos haciendo? Porque tenemos un desconocimiento, y eso es lo que sucede. Al no entender lo que se nos propone, obviamente no luchamos. Ella es la bendecida, ella es la predestinada, pero yo me la imagino cuando vio a su hijo clavado en una cruz. Y escúcheme bien esto, ¿se acuerda cuando el ángel le dijo que él será el Hijo de Dios y verlo clavado en una cruz? Yo no sé esa mujer cómo no se enloqueció. Bueno, no había de pronto todavía esa profesión de la psiquiatría, pero eso era para darle Rivotril parejo y sertralina o cualquier otra cosa de esas. Porque es que esta mujer, quien le dice el mismísimo Dios que va a ser la madre de su hijo y lo va a ver clavado en una cruz desnudo, eso no lo aguanta nadie. Y ella lo aguantó, ella lo resistió, ella supo enfrentarse a la vida. Y por eso la iglesia nos reúne hoy con estas bendiciones, porque se nos van a venir 365 días. ¿Cómo nos va a ir? No sabemos, esperamos pues que nos vaya muy bien, pero a veces también hay que luchar. Y con esa confianza, así como la Virgen, la bendecida, supo enfrentarse a esas situaciones, nosotros también, sintiéndonos acompañados, consagrados, bautizados, entresacados y señalados en medio de, podamos hacerle frente a una serie de problemas que se nos van a venir en ese nuevo año. Y por eso la iglesia tan hermosamente nos reúne para bendecirnos, acompañarnos y que sintamos esa protección, no solamente de nuestro Padre Dios en su único Hijo con la fuerza del Espíritu Santo, sino también de su Santísima Madre, la Virgen María, a quien la llamaron Quejaritomene. Así le dijo el ángel cuando se le apareció: Jaire, Quejaritomene, Hokirios Metasonestin, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, ella es la plena, ella es la totalidad de la gracia, que nosotros lo decimos en latín: Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Nosotros reconocemos que ella está completamente bañada, y por eso esperamos que nos acompañen este año y que nos sintamos bendecidos para bendecir a las personas que cohabitan o que están circundantes a nosotros. El Señor esté con vosotros.